La maldición de Don Hernán. El contrabando era una actividad conocida en la época colonial, pues muchos hombres se dedicaban a ella obteniendo jugosas ganancias. Hubo quien, a pesar de vivir en medio de lujos, aún deseaba más. Tal es el caso de Hernán Valladares, un importante hacendado, quien debido a sus influencias y conocidos, se había enterado del traslado secreto de un cargamento de oro y que para llegar a su destino tendría que pasar por esa ciudad. Precisamente se buscaba alejar a los bandidos y por ello la operación había sido disfrazada. Sin embargo, el hacendado tenía conocimiento de la hora y la ruta que tomaría el carruaje, así que decidió contratar a una banda de criminales para que perpetrara el asalto. Buscó a los más conocidos y una vez hecho el trato, el jefe de la banda se comprometió a traerle el botín. El hacendado regresó a casa. Al llegar encontró a su hija en brazos de Álvaro, uno de sus peones. Enfurecido se abalanzó contra el jornalero y a empujones lo sacó de su propiedad. Le dijo que en su hacienda ya no había trabajo para él y lo maldijo. Te deseo la peor de las tragedias por atreverte a enamorar a mi hija, pues tú nunca serás digno de ella. A pesar de que Álvaro intentó explicarle lo sucedido y argumentó querer bien a la hija, don Hernán le prohibió acercarse a ella y entrar nuevamente a la propiedad. Entristecido, el joven se dirigió hacia la cantina más cercana. Casualmente resultó ser la misma en la que el codicioso caballero cerró el trato con el bandolero. Un par de hombres que también bebían en la cantina invitaron a Álvaro a sentarse con ellos, pues lo miraron decaído y sumamente deprimido. Minutos más tarde el jefe de la banda lanzó una señal y todos de inmediato se pusieron de pie. Salieron de la taberna y se percataron de la llegada de un carruaje muy austero, tal y como lo había descrito el hacendado. Luego de comprar algunos víveres y de refrescar a los caballos, el vehículo que transportaba el oro partió. Se dirigía a la zona boscosa para continuar con su camino. El paraje fue aprovechado por los bandidos, quienes lo interceptaron y ordenaron bajar el cargamento. Muchos fueron los costales que poco a poco se fueron juntando bajo un árbol. Una vez logrado el objetivo, los malhechores se dispusieron a no dejar huella del asalto, por lo que lanzaron el carruaje al precipicio y mataron a los hombres que viajaban en este. Pasaron 2 semanas y no se sabía nada, ni del cargamento ni de los ladrones. La noticia del robo y de la desaparición del gran botín corrió todos los rincones del pueblo. Muchos hombres se dieron a la tarea de buscar el tesoro. Sin embargo, ninguno lograba el objetivo, pues no había rastro alguno. Una tarde, 2 amigos regresaban al pueblo. Luego de varias horas de parranda, temían que les cayera la noche en medio del bosque, por lo que intentaban caminar rápido, a pesar de su estado de ebriedad. De pronto, uno de ellos creyó ver algo que brillaba en la oscuridad, y curioso, bajo sus pies se movieron unas rocas. El hombre intentó quitarlas para averiguar qué había debajo de ellas. Sorpresivamente se abrió un gran pozo oscuro. Se asomó para mirar qué había dentro, y lo que observó lo dejó paralizado por unos minutos. Luego corrió hasta donde se encontraba su amigo y le mencionó que acababa de ver el infierno. De pronto, una sensación extraña se apoderó de él. Le puso la mirada en blanco y lo encaminó hacia la boca del pozo. Una vez ahí, lo incitó a arrojarse y así lo hizo. El segundo amigo logró ver unos seres espectrales que se parecían a los malhechores desaparecidos. Sin embargo, no pudo huir y también corrió con la misma suerte. Por su parte, don Hernán Valladares se encontraba malhumorado, pues creía que los bandidos se habían burlado de él, pues nada sabía de ellos, y mucho menos del botín. Irritado, decidió enfilarse hacia el bosque para buscarlos personalmente. Esperó el anochecer para no levantar sospecha alguna. Al llegar a la guarida de los bandoleros, alcanzó a ver un resplandor como de una gran fogata, por lo que se dirigió hacia allá. Pensó que tal vez descansaban después de haber asaltado todo el día, o bien que realizaban el reparto de las ganancias. Esto era lo que cruzaba por su mente cuando escuchó un gemido. Cuando se volteó para averiguar de dónde provenían los extraños ruidos,
se encontró con unas figuras descarnadas que rápidamente lo rodearon. Sintió enloquecer, pues no creía lo que sus ojos veían. Pensó que moriría, y todo empeoró cuando uno de los espectros comenzó a hablar. Usted es el culpable de nuestra desgracia al maldecir a este hombre. Don Hernán casi rompe en llanto cuando se percató de que el espíritu que señalaban era el de Álvaro. De inmediato recordó las palabras que le pronunció cuando lo corrió de su casa. Te deseo lo peor de las tragedias por atreverte a enamorar a mi hija, pues tú nunca serás digno de ella. Luego de esto, uno de los espectros lo encaró, solamente para decirle que Álvaro les había traído la maldición, pues el día que se les unió, ese mismo día perdieron la vida. De tal manera, el ser descarnado le exigió al hacendado romper la condena, desenterrando el tesoro, pues sólo así sus almas dejarían de penar y podrían alcanzar el descanso eterno. El caballero accedió a sus peticiones y los espectros desaparecieron. Don Hernán no supo ni cómo, pero llegó a salvo a su casa. Ni siquiera se percató de las miradas curiosas de la gente, que extrañada lo veía pasar con un semblante muy aterrado. Toda la noche la pasó en vela. No quería cerrar los ojos por temor a recordar su espeluznante experiencia. Le parecía ver los rostros cadavéricos de los bandoleros a través de las cortinas. Al llegar el amanecer y cuando los tibios rayos del sol daban la bienvenida al día, volvió el optimismo a su corazón y se recriminó el comportamiento tan cobarde de la noche anterior. La avaricia nuevamente se hizo presente y por la mente de don Hernán solo pasaba la idea de apoderarse del tesoro. Solo bastaron un par de horas para que se olvidara de las promesas hechas a los espectros. Debo ir por el oro. Tiene que ser todo para mí, se dijo. Al fin que ellos ya están muertos. Se encaminó hasta el paraje donde había encontrado a los espíritus la noche anterior. Sin embargo, no lograba distinguir con certeza el lugar exacto de la aparición. Levantó rocas, escarbó bajo los plantíos y algunos árboles sin encontrar ni una pista. La tarde cayó y, cansado por la jornada, decidió volverse a la hacienda. No obstante, al intentar abrir el portón, un grupo de seres extraños se apostó alrededor de él. Uno de ellos, enfurecido, lo azotó contra la puerta y le dijo que eso se merecía, y más, por haber faltado a su promesa. Don Hernán, lleno de miedo, suplicó por una última oportunidad, pero los espíritus se negaron por considerarlo una persona no confiable. La gente de los alrededores observó estupefacta cómo el hacendado parecía volar, arrastrado por un torbellino, sin dejar de gritar desgarradoramente. Nadie se atrevió a ayudarlo, por temor a ser llevados también. La gente se refugió en sus casas, en la iglesia y en los negocios que ante lo acontecido cerraban rápidamente, dando alojamiento a las personas que pasaban por ahí. Nadie había olvidado el suceso y en las calles todavía se hablaba de él. Cuando apareció el cuerpo inerte de don Hernán a un lado del camino que llevaba al bosque. A partir de ese momento, los pobladores evitaron caminar por ese sitio, ya que en varias ocasiones se podía ver a un grupo de espíritus persiguiendo a otro, quien gemía y se lamentaba aterradoramente. Cuenta la leyenda que las almas aún vagan en pena debido a que el tesoro no ha sido encontrado, por lo que la maldición de don Hernán hacia Álvaro persiste, según hasta nuestros días. El hombre polilla. The Mothman. El hombre polilla es muy popular en Estados Unidos. Este monstruo, que es descrito con alas de vampiro, de más de 2 metros de altura, con garras, sin cabeza pero sí con ojos rojos que hipnotizan, apareció por primera vez en el poblado de Point Pleasant,
en Virginia Occidental, el 14 de noviembre de 1966. Los testigos viajaban en el mismo automóvil. Eran dos parejas de recién casados. Estos observaron a lo lejos a un monstruo, el cual se acercó a ellos. Linda Scarberry y Faye DeWitt descubrieron a un ser alado de 2 metros de largo, con ojos rojos y su cuerpo rojizo. Las mujeres entraron en pánico y el conductor lo que hizo fue acelerar para alejarse lo más posible, pero el Monmouth lo siguió hasta la entrada del pueblo. Muy cerca de donde ocurrieron los hechos hay un depósito de explosivos que fueron utilizados por el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. La policía, que fue informada de los hechos por estas personas, realizaron una búsqueda exhaustiva de este extraño ser y no hallaron nada. Llama la atención que este monstruo estuviera merodeando una zona donde había armas, como si estuviera estudiando el lugar. Si este ser hubiera matado ganado, se lo hubiera relacionado inmediatamente con el chupacabras, por las similitudes tan grandes que existen. Por ejemplo, las alas y los ojos rojos hipnóticos. 2 días después, el 16 de noviembre, y en la misma población de Point Pleasant, un hombre reportó la presencia de este monstruo en la zona. La descripción que hizo fue la misma: un monstruo de 2 metros, con alas y ojos rojos que hipnotizaban. Antes de que terminara el mes de noviembre, el día 25, un residente local informó a las autoridades que mientras se dirigía en automóvil a su trabajo, a las 7:15 a.m., un hombre polilla se le apareció de repente y lo persiguió. El hombre, impactado de ver a este monstruo, aceleró, pero el enigmático ser, descrito de color grisáceo y ojos rojos, lo siguió varios kilómetros hasta que desapareció. El 4 de diciembre de ese año se dio otro reporte de este monstruo. Pilotos de la base militar de Galípolis observaron a este ser sobrevolar un río a más de 100 metros de altura. Se dice que estos pilotos subieron a sus aviones e intentaron acercársele para tomarle unas fotografías. En cuanto el monstruo se sintió descubierto, huyó y se perdió en el bosque. Durante 1967 existieron más reportes, al menos unos 100, sobre el hombre polilla, pero de fuentes poco confiables. Se cree que algunas personas intentaron pasar como testigos basándose en los testimonios de otra gente. Los reportes del hombre polilla terminaron con el hundimiento del puente Silver Bridge el 15 de diciembre de 1967. En este lamentable suceso murieron 38 personas ahogadas en las frías aguas del río Ohio. De ahí surgió otra leyenda, que el hombre polilla quiso prevenirles de esta catástrofe sobrevolando la zona. Muchos años después, cuando prácticamente ya nadie se acordaba del hombre polilla, a este se le ha reportado en escenarios trágicos, como en la explosión de Chernobyl de 1986, o más reciente en el ataque del 11 de septiembre del 2001, a las Torres Gemelas de Nueva York. ¿El hombre polilla será en verdad un mensajero de catástrofes venido de un mundo sobrenatural, o un animal que aún no conocemos? La siguiente lista de monstruos, a pesar de que los reportes han sido contados, y que a su vez no se cuenta con alguna evidencia de su existencia, se habla de ellos.